Dios les bendiga, gente, en esta hora. Dios les bendiga. En el nombre poderoso de Jesús le pido a mi Dios Todopoderoso que sea Él ayudándome para poder llevar esta palabra bendita y poderosa, y que el Espíritu Santo les ayude a todos los que van a escuchar el mensaje, y, y les llene su mente y su corazón para que ustedes puedan entender y comprender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es necesaria, gente, para nuestra vida. Es necesaria para que podamos prepararnos para todas las cosas que vienen. Así es que en el nombre poderoso de Jesús y el Espíritu Santo pues nos ilumine a todos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora, gente, quiero compartir con ustedes el tema, ¿verdad?, de las señales. Y esto lo encontramos en Mateo 24. Y dice la palabra de Dios así, dice que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: veis todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos, gente, de que la palabra de Dios se cumple. Bueno, se derribó, ¿verdad? En lo material se derribó el templo, pues quedó derribado y no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor. Y en lo espiritual, pues también, ¿verdad? El templo del Señor fue derribado, pero este se construyó, ¿verdad? Al tercer día dijo la palabra de Dios de que se iba a construir, y vemos que la palabra de Dios es verdad. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, gente, ¿verdad? Es muy importante las señales. Todas las cosas vienen para bien. Y entonces el Señor, los discípulos también, ¿verdad?, le preguntaron al Señor que cuándo iba a ser diciéndole, ¿verdad?, de que en el 3 dice: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá? Está hablando de las señales. ¿Qué señales habrá? Dice: de tu venida y del fin del siglo. ¿Ves? Entonces el Señor les dijo, ¿verdad? Miren, gente, tenemos que usar el sentido de la vista. ¿Ves? Miren, dice, ¿verdad?, que nadie los engañe, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, y nosotros hemos visto que muchos han venido en el nombre de Jesús. ¿Ves? Pero a esto dice: no vayan a creerles. ¿Ves? Entonces vemos que las señales son importantes, y además dice la palabra de Dios, dice, oiréis guerras, rumores de guerras, y mira, dice de que esto no os turbéis, o sea, no tengan miedo. ¿Ves? Porque esto es necesario que acontezca, dice la palabra de Dios. Y entonces vemos, gente, ¿verdad?, que las señales son muy importantes, y son muy importantes porque nos enseña el acercamiento de nuestro Dios. Las señales nos indican que el Señor ya está cerca, ¿verdad? Ahora, son importantes porque nos enseña que su palabra se cumple, o sea, que su palabra es verdad. ¿Ves? Porque Él se manifiesta por señales, y Él ya nos dijo lo que va a acontecer antes de su venida, ¿ya? Entonces, y también como tercer punto, nos insta, ¿verdad? Nos insta las señales. Dice de que es necesario, dice que todo esto acontezca porque nos acerca a Dios cada día más y más, que creamos en Él. Esto nos acerca a Dios porque miramos que la palabra de Dios es verdad, que todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús dijo, se está cumpliendo al pie de la letra. Así es de que por eso dice la palabra de Dios que todas las cosas vienen para bien, para los que creen en Él. ¿Ves? Porque esto nos está indicando, ¿verdad?, de que Él está cerca, que ya Él está cerca. Bendito y alabado sea el Señor. También, ¿verdad?, nos enseña a no tener miedo, que no tengamos miedo, ¿ves?, de todas estas señales, que no tengamos miedo de todas las cosas que van a suceder.
¿Ves? Y también, ¿verdad? Esto es importante porque nos enseña, ¿verdad? ¿Quién es el causante de todas estas cosas malas? ¿Ves? Porque recordemos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Un enemigo el cual levanta al mundo, un enemigo que vino, como dice la palabra, para matar, para robar y para destruir, y que está en contra de la palabra de Dios y que quiere apartarnos del Señor, que no creamos en la palabra de Dios, que creamos que todo lo que Jesús dijo es mentira y es locura. ¿Ves? Pero la palabra de Dios dice que la locura, ¿verdad? Del evangelio es para el que se pierde, pero para el que cree es para salvación. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que todo esto es necesario, que todas estas señales son necesarias para que nosotros para que nosotros nos preparemos, para que nosotros creamos, nos acerquemos cada día más y más al Señor, porque su palabra se cumple, su palabra es verdad. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 14, dice, ¿verdad? ¿Quién es el causante de todas estas de guerras, rumores de guerras, de las pestes, de la destrucción? ¿Verdad? ¿Quién es el causante? Es el maligno, es el adversario, ¿verdad? Es el que está en contra de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios en el 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Cortado fuiste, él fue cortado, ¿verdad? Entonces tú, ¿verdad? Este ser, este adversario, este mentiroso, entonces este maligno, ¿verdad? Porque viene a engañar, viene a destruir la mente y el corazón del ser humano. Y entonces dice, tú viene a debilitarnos, nos viene a debilitarnos, que nosotros, dice, tú que debilitas a las naciones, ¿verdad? Y entonces dice, él viene a debilitar a las naciones. ¿Y en qué las debilita? Bueno, apartándolos de Dios, ¿verdad? Llenándose de enojo, de ira, de envidia, creyéndose ser sabios, se vuelven necios y entonces los aparta del amor, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice de que el amor, dice, ¿verdad? O sea, el amor, ¿verdad? Se irá perdiendo cada día, ¿ya? Y entonces, y si no hay amor, ¿qué es lo que hay? Hay odio, hay destrucción, ¿ves? Y entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el maligno, el adversario, el diablo, es el que debilita a las naciones, ¿ves? Y entonces, y él se cree, dice, semejante al Altísimo. Él quiere ser Dios, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios en el 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Él trastorna los reinos, ¿verdad? ¿De qué manera? Bueno, los trastorna confundiéndolos, creyendo que ellos son poderosos y que el uno quiere ser más poderoso que el otro. Entonces ellos quieren ser, ¿verdad? Los gobernantes de esta tierra quieren ser los dominantes, ¿verdad? Cada nación quiere dominar a otra nación, ¿verdad? Y todo esto por causa del maligno, por medio del maligno. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En el 21 dice, prepara sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres, ¿verdad? Entonces dice que prepara a sus hijos para el matadero, porque a él no le importa la vida, a él no le importa el bien, a él, como ya Satanás ya está perdido, ya está enjuiciado, ¿verdad? Ya está preparado el lugar donde va a ir a la cárcel
a la cárcel eternamente y para siempre. Entonces, ¿verdad? A él ya no le importa destruir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿Ves? Entonces, Él quiere destruir nuestra mente, nuestro corazón. Él quiere destruirnos por completo. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, Él prepara a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Sus hijos son todos aquellos que le obedecen, porque el que desecha a Dios, el que se aparta de Dios, entonces va a creer en quién, va a creer en el mentiroso, en el engañador, ¿ves? Va a creer en el diablo, porque él es el Dios de este siglo, dice la palabra de Dios, y ha venido a enceguecer la mente, a entorpecer la mente y nuestra vista, a enceguecerla, para que nosotros veamos, viendo no veamos, y oyendo, ¿verdad? No oigamos lo bueno. ¿Ves? Y entonces vemos de que las palabras de Dios, ¿verdad? Se manifiesta por las señales, y estamos viendo las señales en estos tiempos. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En el Salmo 2 dice, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan la gente? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas, o sea, piensan cosas que no son verdaderas, cosas que no van a servir para edificar, sino para destruir. Porque ningún ser humano, gente, ningún ser humano puede dar la paz a este mundo. Ni siquiera le dan la paz a su nación, ni siquiera pueden darle paz. Ahora le van a dar paz al mundo entero. Esa es una mentira, porque el único que nos puede dar paz se llama Jesús, ¿ya? Y nosotros lo hemos experimentado, porque estemos enfermos, estemos con hambre, estemos afligidos, estemos como estemos, ¿verdad? Pero si Dios está con nosotros, tenemos paz, nos sentimos seguros y nos sentimos tranquilos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, ves, contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios dice, se levantarán los reyes, se van a levantar los reyes, van a, dice, a consultar unidos, van a consultar unidos, y entonces se van a unir, ¿verdad? Y van a decir, rompamos sus ligaduras, dice la palabra de Dios, y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, rompamos esa fe, rompamos esa confianza, rompamos esa serenidad que ellos tienen, rompámoslas y echemos nuestras cuerdas. O sea, amarrémoslos, ¿ya? Amarrémoslos para que ellos no crean, para que ellos no alaben, no glorifiquen al que se merece la gloria y la honra. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del diablo, de Satanás, verdad? Es apartarnos de Dios, que no creamos, ¿ves? De que nos dañemos unos con otros, que en nosotros haya envidia, que en nosotros haya solo cosas malas, ¿ves? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que mora en los cielos, dice, se va a reír. Él se va a reír y se va a burlar, dice, ¿verdad? De ellos, ¿ves? Entonces vemos la palabra de Dios que nos enseña y nos dice, ¿verdad? En el 11 dice, serví a Jehová con temor, tengan temor de Dios, ¿verdad? Crean en el Señor, creamos, gente, creamos que nadie nos separe del amor de Dios, ni peste, ni destrucciones, ni hambres, ni guerra. Mantengámonos siempre firmes, ¿ves? Porque la palabra de Dios nos enseña ¿verdad? Dice la palabra de que no nos turbemos, que no tengamos miedo, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan. Es necesario que la palabra de Dios se cumple. Ni una jota ni una tilde dice pasará, sino que todo se va a cumplir. ¿Ves? Y es necesario que esto se cumple porque
nos está indicando, ¿verdad?, de que Cristo viene, de que ya el Señor está por venir. Bendito y alabado sea el Señor. En Efesios 6:13 dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme. Que tomemos, dice, toda la armadura de Dios. Necesitamos armarnos, ¿verdad? No armarnos con garrotes, no armarnos con machete, no armarnos con pistola, no armarnos con bombas, no armarnos, ¿verdad?, para hacerle daño a la gente, sino que armarnos con la fe, con la verdad, con la justicia, con la piedad, armarnos de la palabra de Dios, ¿verdad?, creyendo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que nuestras armaduras no son terrenales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Y en Romanos 8, ¿verdad?, uno dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Así es de que el objetivo del enemigo es apartarte, que te apartes del Señor, que no creas en Dios, sino que te apartes de Él. Bendito sea nuestro Señor. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, y nos dice, ya para terminar, gente, dice en Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el Señor viene pronto, gente, y por lo tanto tenemos que estar firme, estar confiado, creer en la palabra de Dios, porque Dios es verdad. Así es de que tenemos que estar velando. Dice la palabra de Dios, velá y orá, ¿ves?, para que Dios nos dé fuerza, para que Dios nos dé firmeza, para que Dios nos dé valentía. Tenemos que orar, ¿verdad?, porque la oración, ¿verdad?, es eficaz. La oración es el medio que Dios usa para que nosotros podamos, para Él responder nuestra oración y darnos fuerza y darnos fortaleza e iluminarnos y enseñarnos el camino y enseñarnos que su palabra es verdad. ¿Ves? Así es que las señales, gente, las señales son muy importantes, ¿ves? Son importantes porque, como les decía, nos enseña de que Jesús viene pronto y nos enseña, ¿verdad?, que su palabra es verdad y nos enseña, ¿verdad?, para que nosotros estemos listos, que nos preparemos y nos acerquemos a Él. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, en Mateo 24 también, ¿verdad?, dice 42, dice, velá, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero velá, ¿verdad?, dice, porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo viene el Señor. Pero Él dijo, estas señales vendrán, ¿verdad? Estas señales vendrán, pero todavía, dice, no es el fin, no es el fin. Pero antes del fin algo grande va a suceder, gente. Así es que Dios, ¿verdad?, Él va a venir por su pueblo. Él va a levantar a su pueblo. Él va a sacar a su pueblo, ¿verdad?, del gran dolor, de la gran angustia, de la gran tribulación. Él va a sacar a su pueblo antes, ¿verdad?, antes de que estos males peores, porque vienen cosas peores, ¿verdad?, pero no es para sus hijos lo que viene, sino que es para todo aquel que no crea en Él. Así es que, gente, en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad?, pidámosle al Señor de que Él tenga misericordia de nosotros, y nosotros pidamos misericordia también por aquellas almas que andan sin fe, sin esperanza y sin amor. Ese es nuestro... eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, ya que Dios ha tenido misericordia de nosotros, de todos aquellos que creen en el Señor. Dios ha tenido misericordia, y así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, entonces nosotros también pidámosle al Señor que tenga misericordia de las almas,
que no permitas que el maligno se las lleve, que no permitas que el maligno las engañe, que no permitas que el maligno las aprese, sino que Dios tenga misericordia, que Dios derrame su luz divina y poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Así es que, gente, pues compartamos la palabra de Dios, porque este es un medio también para compartir. Cuando tú compartes, ¿verdad? Estás bendiciendo, es un medio de bendición. Así es que compartamos la palabra y así otras personas la pueden también, ¿verdad? Van a escucharla. Así es que, gente, Dios me les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja, y que sea el Señor Dios Todopoderoso ayudándonos y dándonos fuerza, y pidamos por todos los pueblos donde hay guerra, los pueblos donde hay rumores de guerra, los pueblos donde se están levantando la gente, los pueblos donde hay desorden, los pueblos porque la palabra de Dios, gente, nos dice de que Jesús dijo: mi paso doy y mi paso dejo. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. El mundo no nos puede dar la paz, gente. La paz, por más que el mundo busque la manera de darnos paz, no nos va a dar la paz, ya, porque la paz verdadera, quien la va a dar es Jesucristo. Él es el único que nos puede dar paz, nos puede dar tranquilidad, nos puede dar gozo, nos puede dar alegría, solamente Jesús. Así es que, gente, en el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Y pidamos, gente, no nos cansemos de pedirle a nuestro Dios por la gente, no nos cansemos de pedirle a Dios por Israel, bendigamos a Israel, no nos cansemos también de pedirle a Dios también pues por los árabes, ¿verdad? Porque también ellos necesitan de la misericordia de Dios. Pidamos por Colombia, pidamos por Chile, por Honduras, bueno, por Nicaragua y por muchas naciones, y sobre todo por nuestros hijos, por aquellos que están cerca, por los vecinos. Hay que pedir, gente, hay que tener misericordia por nuestra familia, para que nuestra familia sea salva. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que tenemos que creer y pedirle a Dios por nuestra gente. Así es que, gente, me despido en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja en el nombre de Jesús, y no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo, dice la palabra, sino que creamos en Él, y Él está por venir, Él está por venir, Él está cerca. El día ni la hora no lo sabemos, pero Él viene. De que viene, viene, gente. Así es que me despido. Bendiciones. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta el próximo mensaje.